La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. En el anterior devocional comenzamos a tratar el tema de la iglesia, la gran institución, la máxima institución, la institución más santa y digna que hay sobre el planeta Tierra. Y para ello comenzamos o iniciamos con la consideración de que Dios es social. Él no es un individuo aislado, solitario, enajenado, sino un ser que ama, comparte, un ser que sirve, un ser que provee, que sostiene, un ser que ciertamente configura una familia y la ama con todas sus entrañas. Y consideramos cómo en los cielos, estando Él en la condición de todopoderoso, sapientísimo, benigno y único, junto con el Espíritu Santo, con su Santo Espíritu y con su Hijo, el Verbo Eterno, configuró una familia en la tierra, pero antes hizo una organización viva llamado el reino de los cielos. Una organización viva de seres maravillosos, de seres extraordinarios, para que interdependieran, hubieran lazos de amor y servicio y hubiera una jerarquía de sujeción, obediencia, acato, intercomunicación. Y vimos cómo el Señor se goza en esta creación perfecta y hay armonía celestial, hay dulcísima armonía, respeto a las líneas de autoridad y finalmente de esa manera acato a la soberanía del Altísimo. El gran profeta Job, el libro de Job, este grandísimo hombre a quien Dios le endilga perfección, rectitud y justicia. Él dice que no hay otro hombre como él, como Job. Él hace una pregunta en el capítulo 25 de su libro, el libro de Job. Y en el versículo 3 de este capítulo 25, Job dice: tiene los ejércitos de Dios, los ejércitos del Señor, ¿tienen número? ¿Se pueden contar? Dando a entender que es imposible contarlos. En el reino de Dios es la armonía y el carácter asociativo lo que impera, la interdependencia, la sujeción y la obediencia. No puede haber reino si no hay un rey, pero tampoco puede haber un reino si no hay vasallos. Y entre más grande sea el número de vasallos y más grandes sea el ejército, por tanto, más grande y poderoso es el reino, pues el reino de Dios es el más grande en el universo que ha podido, puede y pueda existir. Dios entonces lo muestra la Sagrada Escritura como un ser social,
que interactúa, que organiza, que dirige, que coordina y que mantiene todo un equipo de trabajo en función, seguramente, como lo deja entrever la palabra, tiene la función de defender la verdad suprema. Esa verdad suprema es que la obra es íntegra de Dios y la gloria es exclusiva de Dios. Esa es la verdad, en la medida en que cada ser individualmente considerada y cada staff del organigrama celestial lo reconozca, en esa medida lo bueno de Dios, la vida misma, el poderío, la provisión, la protección, la dirección, no le faltarán. De esa verdad suprema emana lo mejor de la existencia, lo bueno de toda existencia, porque lo bueno es Dios mismo. Pero para beber de su bondad y para que de Dios surja la provisión potente, es necesario, se hace necesario contemplarle, descubrirle, reconocerlo y enaltecerlo. Dios, siendo social, anhela que el reino reconozca su señorío y su absoluta soberanía, no por orgullo o egoísmo, sino por conveniencia para sus seres creados, porque es lo único, la verdad, que lo conecta con sus inconmensurables recursos y con su carácter sobrenatural. Solo hay identificación con el jefe a menos o cuando se le conoce y se le reconoce. Cuando hay conocimiento y reconocimiento, tenemos esperanza de tomar lo mejor de quien está en la autoridad. Cuando hay desconocimiento y rebelión sutil o abierta, aún indiferencia, que es un tipo de rebelión, no hay probabilidad de que se pueda tomar algo bueno y benigno de alguien que está en eminencia. El conocimiento y el reconocimiento son, por lógica elemental, condiciones para ser beneficiarios de lo mejor de la autoridad establecida. Conocerla y reconocerla. Pues bien, el reino de los cielos, o en el reino de los cielos, no es la excepción. No sucede de otra manera. Todo el portento de organigrama y de organización viva que Dios creó dependían de su propio conocimiento y de su reconocimiento. Porque Dios es social. Todos los profetas proclaman esta verdad. Todos los profetas esgrimen este argumento como central de toda revelación. Encontramos siempre, reconociendo a todos los profetas, esta bandera, enarbolándola y mostrándola como fundamento de su gran ministerio y llamado. Uno encuentra que ciertamente los ángeles, los querubines, los serafines o ángeles de fuego, los querubines o ángeles superiores que tienen libre albedrío, que los ancianos, que todos
contemplan al Dios vivo, conociéndolo más y más de todas sus interminables virtudes y reconociéndolas. Entonces uno les ve llenos de poder, de plenitud, de gozo. Así se muestran a lo largo y ancho de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, Evangelio según San Mateo, allá en el capítulo 13 y en los versículos 40 y 41, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 40 y 41, el Señor Jesucristo dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Qué muestra esos 3 versículos? Muestran, hermanos y amigos, que hay ángeles en los cielos, activos, poderosos, invencibles, que cumplen con la voluntad del Señor y que tienen que ver con la historia del hombre y que tienen injerencia directa en nuestros caminos. ¿Qué tiene que ver ese séquito maravilloso, portentoso del reino de los cielos con nosotros? Todo. Ignorarlo es una torpeza. Los ángeles participaron en la vida de Jesús desde que el Señor nació, aún antes de nacer, anunciándolo a José su padre y a María su madre. Los ángeles lo acompañaron y le sirvieron allá en Mateo capítulo 4, cuando él venció las tentaciones del engañador diablo y Satanás. Jesús lo venció y lo echó fuera. Dice al final que los ángeles vinieron y le sirvieron. Los ángeles lo acompañaron todo el tiempo. Y allá en la despedida en Getsemaní, cuando sudó sangre, vino un ángel poderoso y le dio fuerzas. Estaba sudando sangre por la angustia, por la preocupación y porque su vida física, igual a la nuestra, ni más ni menos, llegaba a su fin y se presagiaba dicho fin como algo absolutamente aterrador, tenebroso, injusto, malévolo e infernal. Los ángeles y el reino de los cielos, todo, ciertamente tienen que ver con nosotros. Encontramos, amados, que todo el séquito celestial que Dios creó, hermanos, tienen que ver con nosotros como creyentes. En Hebreos capítulo 12, allá al final de la Biblia, y en el versículo 22, dice la palabra sagrada, dice este magnífico libro del cual soy sumamente adepto, porque me fascina Hebreos. He hecho hasta vigilias con Hebreos, a solas. Lo he leído todos sus capítulos muchas veces y nunca deja de haber revelación, edificación e inspiración. Allí en Hebreos 12:22 dice: os habéis acercado, creyentes cristianos, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Os habéis acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Sí, amados, ser cristianos es acercarnos también, dentro de muchas cosas maravillosas, al grupo de los ángeles. Y los ángeles
Por la fe en Cristo y nuestra invocación de Jesús, los ángeles se acercan a nosotros. El apóstol Pablo dice que permanentemente nos miran, nos observan y se gozan de nuestra fe, de nuestra oración, de nuestra invocación al Dios vivo. Eso dicen, amados. Por ello, encontramos esa verdad extraordinaria que debemos siempre considerar y tener muy presentes. Hermanos, Dios es social. No hay fe egoísta, aislada, egocéntrica. Hay fe social porque Dios es social, porque Él es una familia y porque se manifiesta en aquellos que humildemente aceptan que dependen de la familia de Dios, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, que dependen de su familia humana, primera la que configuran con su papá y con su mamá y sus hermanos, que dependen luego de la familia que ellos, todos y cada uno conformamos, esposo, esposa, hijos, y que dependemos y dependen de las asociaciones empresariales, laborales, y finalmente que dependemos de la asociación magna que se llama la iglesia. Si fallamos en esta concepción, si fallamos en esta asociación que requiere humildad para permanecer en estas instituciones, que requiere grandeza y verdadera fe, fallamos en nuestra salvación. Seguiremos el siguiente devocional meditando en este extraordinario concepto. Oremos al Señor. Padre, gracias por darnos una familia, por no dejarnos solos ni en los cielos ni en la tierra, ni antes de llegar a la tierra, ni ahora en la tierra, ni después de que partamos de aquí. Gracias por acompañarnos con tus ángeles y porque la Trinidad divina, tu Trinidad santísima, el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, están con nosotros siempre. Gracias, Señor, por tu compañía extraordinaria y dulce y benignísima. Qué bueno, Padre, saber que la fe cristiana nos involucra en un reino de dimensiones siderales, del cual jamás seremos sacados y en el cual, por la sangre de Cristo Jesús, hemos sido inscritos de manera definitiva. Permítenos ser congruentes y vivir también de manera congruente para asociarnos humildemente, interdepender y de esa manera contar con tu cobijo, con la sombra del Altísimo. Queremos alinearnos con tu corazón manso, humilde y asociativo en el nombre de Jesús, en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.